Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de cálculo integral. Vamos a empezar este tema de la integral, de las integrales de una función. Eso es competencia del cálculo integral, calcular y conocer la integral de una función. ¿Qué es la integral? Bueno, entonces voy a escribir acá. La integral de una función mide el área bajo la curva de esta función. Por ejemplo, miren, si aquí le pongo x, le pido a la computadora que me grafique x al cuadrado, me va a graficar esto. Lo voy a poner el otro color para que se note. Entonces, supongan que yo quiero calcular el área bajo la curva entre de 0 a 2, digamos, de 0 a 2. Yo quiero calcular el área que está bajo la curva ubicado entre 0 y 2, que viene siendo toda esta área, ¿no? Toda esta área, todo esto que está por debajo. Esa va a ser la integral, el área que está por debajo de esta curva, todo eso. Bueno, entonces, para calcular esa área, lo que hicieron antiguamente, o bueno, lo que se sigue haciendo, es dividir esa área en rectángulos. Así, por ejemplo, yo le voy a decir, hazme los rectángulos de 0 hasta 2. Y le voy a pedir que me haga 10 rectángulos. Ahí está. Esa es el área bajo la curva. Es el área definida por estos rectángulos. Pero noten que estos rectángulos aquí les falta un pedazo. No llenan completamente el área bajo la curva. Eso se arregla si ahora le pongo más rectángulos. Vamos a ver. X al cuadrado desde 0 hasta 2, y el número de rectángulos le voy a decir que me haga 100 rectángulos, desde el 0. Ahí está, ven, ya prácticamente se llenó, ¿vieron? Si ahora le digo que me haga 100 rectángulos, prácticamente ya se llenó el área bajo la curva, ya se llenó de rectángulos. ¿Sí lo ven? Prácticamente ya no les queda espacio vacío. Miren, solamente si me acerco mucho, si me acerco demasiado, puedo ver que les falta todavía espacio, ¿ven? Pero tuvimos que hacer un zoom muy grande para ver que todavía les falta espacio. Incluso si yo le digo que me grafique 1000 rectángulos entre 0 y 2, esa área se va a volver más exacta. Y así se vuelve más exacta conforme le digo que me tome más rectángulos. ¿Sí? Entonces, el tomarme muchos rectángulos, miles o incluso millones de rectángulos debajo de la curva, me lo hace la integral ya automáticamente. Entonces, y hay ciertas reglas que hay que seguir en integración. De la misma manera que había reglas en la derivada, al hacer derivadas, va a haber reglas al hacer integrales. Entonces, la integral se denota como, bueno, y de esta manera se va a denotar la integral, f de x de x. Ahí está, así es como se denota. Este símbolo significa, es el símbolo de la integral, esta especie de S, ¿sí? Bueno, este símbolo simplemente, es de la integral. F es la función que queremos integrar.
Y dx es el infinitesimal. Dx es el diferencial o cantidad infinitesimal. Diferencial de x. Es decir, miren, ¿por qué es esta fórmula? Porque lo que me está diciendo esta integral, esta fórmula, esta ecuación, es que estoy sumando. Por eso este símbolo es como una especie de S. Me está sumando todas las áreas de todos los rectángulos. ¿Por qué? Porque miren, a ver, los rectángulos, cada rectángulo, noten que, bueno, tiene un área, una cierta área, ¿no? ¿Cómo sacamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es base por altura. Es decir, cada uno de estos rectangulitos tiene una base de anchura de x. Por eso significa una cantidad diferencial o una cantidad infinitesimal. Una cantidad infinitesimal es una cantidad chiquitita, muy chiquita. Bueno, esa es la base del triángulo, un desplazamiento chiquitito de x. Un desplazamiento infinitesimal de x. Y la altura de este rectángulo va a ser f de x. Recuerden que f de x me da la altura del rectángulo. Entonces así es como se dibujan estos rectángulos. Así es como se obtiene su área. Es el dx multiplicado por f de x. Y todos los rectángulos tienen esta base de x. Lo único en lo que se van cambiando es en la altura, que es f de x. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, entonces vamos a empezar a ver reglas. Reglas de integración. Vamos a ver integral de una diferencial. Es decir, si nos piden integrar de x, así nada más de x, esta integral vale x. Ahí está. Cuando la de x está solita, sin nadie aquí a su lado, su integral es x. Y a las integrales indefinidas siempre se les va a poner un más c, más una constante. Es decir, no estoy especificando entre qué intervalos quiero calcular el área bajo la curva. Como no estoy especificando el intervalo de 0 a 2 o de 1 a 2 o de 1 a 10, como no estoy especificando, siempre se le va a agregar esta más c a este tipo de integrales, se le va a poner más c. Bueno, esta es una integral muy sencilla. Vamos a ver una un poquito más complicada. Integral de x a la n. Entonces, si me piden integrar una cantidad de x elevado a una potencia n multiplicado por dx, la regla que se va a aplicar es la siguiente: x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Esta es la integral. Si tengo x elevado a un exponente, la integral va a ser x elevado al exponente más 1 dividido entre ese exponente, pero más 1. Bueno, y se le va a agregar siempre la constante c. A ver, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a integrar precisamente esta función x al cuadrado. Vamos a integrarla. Vamos a ver. Entonces, vamos a integrar x al cuadrado de x. Entonces, esta integral, aquí en este caso aplico esta regla. ¿Cuánto vale n? Vale 2. Así que la regla me dice que va a ser x elevado a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1. Ahí está, n en este caso vale 2. Es el exponente de la x. Así que al exponente se le suma 1 y se divide entre el exponente más 1. Y al final le pongo c, al final le voy a poner la c, ya que simplifique al final cuando se simplifica. Bueno, y esto va a ser igual a x elevado a la 2 más 1 es 3. Y 2 más 1 es 3. Ahí está. Entonces eso va a valer esta integral. Esta integral va a valer x cúbica entre 3. Entonces esta integral vale x cúbica más 3. Y ya al final se le pone c. Ahí está. Entonces eso vale esta integral.
A ver, pónganle pausa al video y copien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, entonces este es el resultado. Esta función, este de acá, nos permite conocer el área bajo la curva. Es decir, que si nosotros evaluamos, a ver, me voy a alejarlo un poco más. Voy a alejarlo, ahí está. Lo había acercado mucho, ahí está, no tanto. Bueno, el punto es que si evaluamos esta función que se obtuvo, esta de acá, x cúbica entre 3, si la evaluamos en 2, aquí en 2, nos va a obtener exactamente el área bajo la curva. A ver, 2 al cubo es 8. 8 entre 3 es 2.66. Entonces ese es el área bajo la curva, es 2.66. Eso es lo que mide esta área. ¿Sí? Entonces eso me permite, eso me dan las integrales. Las integrales son el área bajo la curva. Entonces vamos a obtener otro ejemplo. Integral de x al cubo, o mejor x a la séptima. Entonces en este caso el exponente ¿cuál es? Es 7. Así que voy a aplicar la regla. Es x elevado a la, y el exponente 7 se le suma 1. Y se divide entre 7 más 1. Ahí está. Ahora entonces, y simplificamos. 7 más 1, 7 más 1 ¿cuánto es? Es 8, ¿no? Entre 7 más 1, ¿cuánto es? Es 8. Ahí está. Y ya esto, y como es el resultado final, se le suma c. Ahí está, entonces eso vale esta integral. Esta integral es x octava entre de 8. Así que esta función me permite conocer el área bajo la curva, el área bajo esta curva, bajo esta función. Bueno, y eso es lo que me mide la integral. Bueno, nos vemos en el próximo video.